Estamos aquí todos preparados para abrir este consultorio. Hemos saludado a Laura Blanco, pero también estoy yo aquí preparado para dar una bienvenida muy especial hoy a nuestro invitado, que es Pablo Gil, economista y formador de mercados financieros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días y bienvenido. Una alegría verte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te encuentras? Pues encantado y no sé si preocupado, porque en una primera aproximación parece que está cambiando el viento en los mercados. ¿Tú tienes esa impresión? Bueno, digamos que los mercados empiezan a recoger un poco la realidad de la incertidumbre que tenemos a nivel geopolítico, ¿no? Era sorprendente ver la pasividad por parte de los inversores ante lo que estaba ocurriendo y ahora sí da la sensación de que empieza a ponerse un poquito más nervioso el inversor porque lo cierto es que están cambiando mucho las cosas y no precisamente para bien en la Unión Europea. Ahí tenemos el foco geopolítico que pesa mucho en los mercados, pero teóricamente ya habíamos descontado los escenarios, incluidas las subidas arancelarias, ¿o no? Bueno, yo creo que ahora mismo nadie es capaz de saber esta batalla arancelaria qué recorrido tiene, ¿no? La amenaza de Donald Trump de imponer entre un 20 y un 25% de aranceles a Europa todavía no se ha hecho efectiva y la respuesta de Europa es meramente verbal, como es lógico, ¿no? Nosotros responderemos con aranceles equivalentes. Por tanto, lo que estamos viendo es como antes de una pelea, digamos, el ataque verbal, ¿no? Por parte de contendientes, pero todavía no se ha lanzado ni un solo puñetazo. El único puñetazo que realmente ha lanzado Donald Trump efectivo ha sido contra China, con ese 10% de aranceles y el movimiento recíproco por parte de China. El resto, si te fijas, México, Canadá, lo que en su momento fue el inicio con Colombia, con Europa, todo es dentro de un mes te voy a meter aranceles o dentro de un mes y medio, pero mientras no sean efectivos puede ser simplemente una táctica de negociación. Yo creo que el mercado al principio reaccionaba a las amenazas poniéndose muy nervioso, pero al ver que buena parte de esas amenazas no llega la sangre al río, pues de momento se queda un poco más tranquilo y dice, bueno, veremos a ver qué ocurre, ¿no? Con lo cual, en mi opinión, no está descontado. Está descontado el nuevo lenguaje con el que Trump negocia, pero a todo se acostumbran los inversores, ¿no? Y creo que es lo que está ocurriendo. Como de verdad se lleve a cabo la amenaza, como empecemos a vivir en un entorno donde las noticias sean, entra en vigor el arancel y la medida recíproca, entonces sí que creo que vamos a ver mucha más volatilidad y un comportamiento más negativo en las bolsas. Una curiosidad, Pablo, que seguramente tienen nuestros oyentes. ¿Tú qué activos monitorizas que consideras que son buenos pilotos para lanzarte alertas tempranas cuando puede haber un cambio de tendencia? Bueno, digamos que hay dos primas de riesgo que todo el mundo puede vigilar. Son primas cotizadas, es decir, que esto no es una encuesta de sentimiento que se le hace al ciudadano o a los inversores, sino que es algo que si tienes miedo puedes comprar, como es el VIX, que es la volatilidad del SP 500, Alemania y el resto de los índices tienen eh, el equivalente, por ejemplo, a Alemania es el VDAX, que es lo que te mide la volatilidad con la que se mueve el mercado. Normalmente esta volatilidad repunta con fuerza en entornos bajistas y tiende a estar muy tranquila en entornos alcistas. Bueno, a día de hoy no estamos en mínimos históricos de volatilidad, pero desde luego cotizamos muy cerquita de la zona de complacencia y muy lejos de las cotizaciones de alto riesgo que habíamos visto en anteriores crisis. Por el lado de mercado de crédito, solemos medir la diferencia de coste del bono de peor calidad, como es el que llamamos bono basura o high yield, respecto al bono de mejor calidad, que suele ser el bono soberano, que emiten países que nunca han tenido problemas, ¿no? Ese diferencial entre algo que es de muy mala calidad y lo que es de muy buena calidad, cuando el mercado está muy tranquilo, ese diferencial se estrecha mucho y cuando el mercado ve realmente riesgos, ese diferencial se amplía mucho. Bueno, pues estamos en mínimos históricos. Por tanto, da la sensación de que pese a la incertidumbre, pese a todo lo que está cambiando en el mundo y sobre todo con la llegada de Donald Trump, lo cierto es que las bolsas cotizan cerca de máximos históricos o en máximos históricos, tenemos estas primas de volatilidad en mínimos y eso es lo que a mí no me encaja, ¿no? Luego, evidentemente,
pues hay referentes, hay actores en los mercados que llevan toda la vida dándonos lecciones. Warren Buffett probablemente sea el exponente más claro, que lleva batiendo al comportamiento de la bolsa y al de otros inversores durante mucho tiempo y jamás ha tenido un porcentaje tan grande como el actual sin invertir en liquidez o en renta fija de muy corto plazo, lo cual te dice que algo está viendo para querer tener un porcentaje de su dinero ocioso a la espera de mejores oportunidades. Pues un 28%, un 28% para ser exactos, ¿no? De su cartera está ahora mismo en liquidez, lo que nos tiene a medio mundo escamados, ¿no? Seguramente. ¿Por qué Warren Buffett tiene este nivel históricamente alto de liquidez? ¿Será de verdad por lo que solo explica en su carta que leímos, ¿no? El fin de semana, que no encuentra ya precios atractivos? ¿Puede estar un mercado sin ofrecer oportunidades? Porque eso va contra el sentido propio del mercado, ¿no? Bueno, digamos que llevamos experimentando una situación anómala, entre comillas, en la bolsa estadounidense desde el año 2009, donde hemos asistido a uno de los mercados alcistas más largos de la historia. Y digo que es llamativo porque no quiere decir que no haya habido grandes crisis por el camino. El COVID fue una crisis sin precedentes que provocó un desplome en términos de PIB global, como no veíamos desde la Gran Depresión del año 29, un siglo anterior casi. Pero la diferencia es que la instrumentalización de las medidas de apoyo por parte de los gobiernos como los bancos centrales consiguieron algo que, en mi opinión, no es nada bueno, que es cauterizar los efectos de la crisis. Es decir, la crisis la padecimos, el PIB se hundió, pero hubo un esfuerzo brutal por parte de bancos centrales y gobiernos de que los ciudadanos y las empresas no lo noten o lo noten lo menos posible y, por supuesto, que no se traslade al mercado. La mejor demostración es que en 2020, con la peor recesión del último siglo, la bolsa americana acabó en máximos históricos. No tiene ni pies ni cabeza. Eso da una idea de hasta qué punto las dosis de medicina que se inyectaron en el enfermo permitió que se fuese de juerga en lugar de quedarse en la UCI, ¿no? ¿Cuál es el problema de estas cosas? El problema de estas cosas es, como digo siempre, es el equivalente a no podar nunca el jardín, ¿no? Es decir, no dejas que las plantas débiles mueran y que sean sustituidas por otras. Estás siempre acumulando hojarasca, acumulando briznas secas de césped. Y entonces dices, nunca hay incendios. Digo, no, hasta que haya un incendio y entonces descubrirás que todo eso que no has permitido que se vaya limpiando de forma natural creará un mega incendio. Entonces, para mí estamos creando una idea de lo que son los mercados que es muy peligrosa, donde parece que no hay que preocuparse nunca por el riesgo, que nunca puede ocurrir nada, que siempre nos van a salvar. Y si te fijas, la solución para salvarnos no deja de ser la que se repite desde hace 20 años, que es crear dinero de la nada, inyectarlo en el sistema, inyectarlo en los ciudadanos, aunque sea a través de cheques a los buzones como hacía Estados Unidos durante 2 años. Creo que es como mimar a un crío, permitirle hacer cualquier trastada y que nunca tenga consecuencias, ¿no? Y dices, bueno, al final, ¿qué va a pasar? Digo, pues probablemente que el crío acabará cometiendo un delito, ¿no? Y ya no será una trastada, sino que será un delito y tendrás que plantearte si le dejas irse a la cárcel o si lo quieres salvar de nuevo. Y si lo salvas, probablemente será un delincuente. Entonces, para mí, con esta metáfora lo que quiero decir es que la forma de actuar de bancos centrales y de los gobiernos no es la correcta. Cuando hay una crisis, las crisis son cíclicas, deberías que tenga lugar el efecto. Quítale un poco de intensidad, pero deja que tenga su efecto, que es muy sano, porque de ahí es como se limpia el tejido necrosado y salen nuevas células con mayor potencial de crecimiento. Estamos manipulando los ciclos naturales de los mercados. Excelente interpretación, muy estimulante esta reflexión que nos enseña efectivamente por qué todos tenemos esa sensación de que no cuadran las circunstancias con la realidad, pero claro, muchos piensan que mientras funcione, pues el FOMO existe, ¿no? El miedo a perderse algo existe y sigue todo el mundo dentro del mercado. Nos están llegando preguntas de numerosos oyentes y espectadores. Pablo, si en algún momento deseas compartir alguna pantalla, ya sabes que puedes hacerlo, en particular para quienes siguen esta emisión por el canal de YouTube de Capital Radio. Recuerdo que para preguntar la vía favorita, y así escuchamos a nuestros oyentes, es el WhatsApp, el número 687-050-600, pero hay notas de voz.
y así escuchamos a nuestros oyentes. Y luego, pues en el chat de YouTube, pues también recogeremos algunas de las impresiones o los comentarios que va dejando nuestra audiencia. Vamos a empezar escuchando, si te parece, Pablo, qué interesa a nuestros oyentes. Buenos días, adelante. Buenos días, una pregunta para el señor Pablo Gil. Soy Carlos desde Murcia. Estoy dentro de SACIR a 325 desde hace ya mucho tiempo y la veo muy lateral. Y también dentro de Big Bear. A ver si me puede analizar estas dos compañías. Big Bear la llevo con una pérdida importante. A ver si me puede analizar estas dos compañías. Gracias. Sí, voy a Movimientos compartir laterales. pantalla y Sí. va a ser más fácil que lo veamos. Ujú. Sí, porque A la ver. imagen aquí es muy poderosa, sobre todo cuando hablamos de escenarios laterales. El primer caso es el de SACIR, ¿no? Sí, bueno, SACIR realmente está en rangos, como puedes observar, desde agosto básicamente de 2024, pero dentro de un proceso tendencial que nace en 2020. El mayor riesgo es si perdiese la cota en torno a 2,92, 2,93. Si realmente perdiese este soporte, evidentemente podrías dar por hecho que esto es una estructura de vuelta tipo hombro, cabeza, hombro, y a partir de ahí sí tendrías un riesgo de caída significativo, en el sentido de que podrías enfrentarte a correcciones hacia cotas de 2,28, con lo cual parece que protegerse por debajo de 2,90 tiene bastante sentido, ¿no? Para hacer una lectura positiva, lo que habría que hacer simplemente es que no se active la formación de vuelta y lo que tengas es una resolución de este pequeño rango lateral al alza, en cuyo caso lo que tienes es un ataque a máximos. Es decir, si tú proyectas este máximo para arriba, básicamente lo que te va a llevar es, a grosso modo, a poner otra vez a prueba la cota de 3,77. Con lo cual, te diría, de momento no veo un riesgo especialmente grande, pero desde luego, si pierde 2,92, 2,91, tendría cuidado porque esperaría caídas mayores. ¿Y de Big Bear lo sigues o lo has echado un No, ojo la a verdad esta es que compañía? tampoco os digo SACIR, ¿no? Pero bueno, voy a ver si lo encuentro aquí. Big Bear. Mientras Big Bear, sí. Supongo que es esta, ¿no? No, esta no puede ser porque dice que lleva una caída importante. No, yo lo estoy buscando en paralelo a ver si depende también de cuánto entrase. Big A ver si Bear. encuentro el RIC por si te ayudo. Big Sí, Bear AI Holdings puede ser un valor que cotiza en el NISE con BBI. sí, pero es que me extraña porque ha dicho que tiene unas pérdidas importantes y este valor ha estado relativamente fuerte durante todo este tiempo, salvo que haya tenido la mala suerte de comprarlo aquí arriba. Exacto. Bueno, está ahora atacando la directriz, ¿no? Vamos a ponerlo, si quieres, como para que nos entienda. Esta es digamos, el proceso de subida en el que ha estado inmerso este valor. Deja un soporte no muy lejos de donde nos encontramos en este momento. Y viene marcado por todos los antiguos techos, tanto los que se produjeron en 2024 como los de 2025. Te diría que lo razonable es que desde aquí haya algún tipo de reacción, es decir, que tendría sentido que respete esta zona y rebote. Si empiezas a detectar que no aguanta este soporte, evidentemente el riesgo de corrección es algo mayor. Pero yo creo que probablemente lo más llamativo, que es la vuelta casi íntegra de todo el movimiento explosivo, está cerca de completarse y desde aquí deberíamos ver cierto soporte que permita estabilizar la caída. Muy bien. En el chat de YouTube veo espectadores en este caso que están interesados. Vamos a ver. Por Repsol, Julián García Minguillán dice, buenos días, estoy comprado en Repsol. Y pregunta qué análisis, qué observan esta compañía, que está, por cierto, siempre muy bastante ligada, lo recordamos, a la evolución del precio del petróleo. Sí, bueno, yo creo que en Repsol fue muy buena noticia cuando consiguió romper la zona de 12, 15, activando una especie de pequeña figura de doble suelo. Venía de romper también lo que era la directriz que marcaba todo el proceso descendente, aunque solamente había 2 puntos aquí. Te diría que el proceso fue tan impulsivo por arriba que es normal la corrección que estamos viendo ahora. Probablemente le queda algo, es decir, si vemos una corrección del 38-50% de Fibonacci, que es una corrección típica después de movimientos tan explosivos, no hay que descartar que a lo mejor todavía por delante tengas un movimiento correctivo algo mayor que te pueda llevar a buscar esta zona y un retesteo de lo que antiguamente fue el gran techo que ahora debería convertirse en suelo, con lo cual hasta 12 no creo que sea un problema.
y mantendría intacta la buena señal que generó entre noviembre y febrero. Y desde aquí deberíamos ver repuntes. Si ves que pierde otra vez la zona de 12 es cuando habría que preocuparse, pero mientras no ocurra eso, la sensación que da es que aquí se ha sentado una base que permitirá desarrollos hacia cotas más altas. El objetivo por arriba, si proyectas este rango, más o menos te vendría a llevar a niveles de objetivos de 13,55. Bien, pues esto es Repsol, perspectivas sobre la compañía petrolera. Otra pregunta para Pablo Gil. Estamos en directo en Capital Radio con Pablo. Adelante el WhatsApp. Buenos días. Buenos días. Mira, soy Miguel de Navarra. Sí. Y me gustaría preguntarle al analista a ver qué haría él con unos títulos de ArcelorMittal, que los tengo comprados sobre 24 euros. Tenía pérdidas, ahora más o menos estoy ganándole algo, llego a tocar los 28 euros. Y viendo un poco la valoración de las bolsas españolas, ¿qué es lo que haría el analista? ¿Desharía posiciones o seguiría con ellos? Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Con ArcelorMittal, ¿qué harías, Pablo? Bueno, yo creo que ha habido síntomas bastante positivos recientemente, ¿no? Se ha movido fuera de una especie de estructura en cuña que llevaba desarrollando mucho tiempo. Hemos conseguido marcar nuevos máximos crecientes, tenemos mínimos también al alza. El proceso actual parece más una corrección que otra cosa. Es decir, que entendería como lo más razonable que el mercado aguante en ese entorno de 25-26 y desde ahí tenga nuevos impulsos alcistas. Por tanto, a mí el valor me gusta lo que está haciendo, no le veo un problema en este momento. Algo más de corrección o de consolidación después de haber subido desde cotas de 20 a 28 muy rápidamente tiene sentido, pero la estructura en sí creo que es positiva y de hecho, si hablamos un poco como hacíamos antes con Repsol, si hubiese una corrección algo más severa del 38-50, te vienes a buscar apoyos en 25, con lo cual dejar algo de margen sin ponerte nervioso, pero en principio mientras aguante este área probablemente luego veamos desarrollos hacia niveles más altos. ArcelorMittal, valor que por cierto suele estar también entre las noticias cuando se examina el impacto que pueden tener los aranceles al aluminio y al acero estadounidenses. Eso para el análisis fundamental. Y en el chat de YouTube pregunta Miquel por el MSCI World, por este índice de la bolsa del mundo. Dice que está dentro y lo que te pregunta Pablo es si crees que es momento de salir. A ver, yo me salí de este índice a principios de 2022 y luego más adelante, a partir de 2023 y completando en 2024, me cambié a China, ¿no? O sea, la única bolsa que yo tengo ahora mismo es China desde hace año y medio. Lo cierto es que no hay un patrón negativo desde el punto de vista de lo que es la estructura de este índice de bolsa. Tiene un peso enorme el mercado estadounidense. Ya sabéis que, aunque se supone que este es uno de los índices más globales que hay en renta variable, la realidad es que cuando luego miras por debajo descubres que tienes un 60 y tantos % de exposición a Estados Unidos, tanto directamente a la bolsa como a través de las grandes compañías de los 7 magníficos que han tomado tal capitalización bursátil que al final hacen que este índice no sea representativo del mundo, sino que más bien es Estados Unidos en general y algo más, ¿no? Cuando tú miras la estructura del índice, dices, bueno, ¿me compensa estar aquí? Digo, bueno, teniendo en cuenta cuál es todo el movimiento que se ha formado desde el año 2022, dices, yo creo que no mucho. Es decir, no quiere decir que tenga que desplomarse, pero el potencial de subida adicional parece muy limitado, ¿no? ¿Es motivo eso para cambiar de opinión y ponerte ultra negativo? Digo, no, tienes que ser consciente de que el último máximo realmente no es un gran máximo creciente, es un máximo al mismo nivel que vimos a finales de 2024 y lo que debería preocuparte es si pierdes 115. Si empiezas a detectar rupturas de 115, evidentemente lo que te va a indicar esto es que vas a rotar a la parte inferior del rango. Estamos hablando de correcciones desde arriba hasta abajo de en torno a un 12%, pero eso no es romper ni mucho menos la estructura positiva, es simplemente rotar de la banda de sobrecompra a la banda de abajo, tal y como ocurrió, por ejemplo, durante 2023. Entonces, te diría que
dependiendo de tu espacio temporal. Si inviertes a muy largo plazo, igual no te compensa bajarte de este índice. Si lo ves desde una visión un poco más oportunista o de trading, te diría sí. Yo creo que el riesgo de estar ahora expuesto no compensa para el retorno que te puede ofrecer y es probablemente más interesante salir y esperar a ver si ves una rotación a 115 o si eres más agresivo hacia zonas de 107 para volver a montar esa posición. Yo, como te digo, siempre y cuando sea con una visión de trading, no tanto estructural, ¿no? De largo plazo. Así que, Miquel, la decisión es tuya. El gráfico y la explicación de Pablo te da una visión de mucho rigor y mucha precisión. Por cierto, Miguel Ángel está diciendo en el chat que no nos podemos quedar sin la visión de don Pablo sobre el oro, que está ahí muy cerca de los máximos históricos continuamente en las últimas semanas. Los 3.000 famosos, ¿no? Que cerquita, cómo los acaricia de vez en cuando. Sí, el oro, la verdad es que la tendencia es francamente buena, no ha cambiado nada. Digamos que esa tendencia nace en el año 2000. Desde entonces sigue básicamente funcionando igual de bien que los años anteriores. Hemos visto múltiples apoyos en esa gran directriz que tiene ya 25 años de duración. Y el momento más llamativo es cuando rompemos los grandes techos de 2020, 2022, 2023. Son estos máximos que veis aquí marcados en el gráfico. Y a partir de ahí se desata pues esta vorágine alcista, ¿no? Que estamos viviendo y que está apuntalada por las grandes compras que llevan a cabo los bancos centrales desde hace tiempo, ¿no? Y que están volviendo el oro como el activo con mejor comportamiento este año. El único problema es que nos enfrentamos a los famosos 3.000, que nunca hemos estado ahí, con lo cual alguien podría decir, ¿y qué, cómo va a ser una resistencia si nunca has llegado a ese cota? Y aquí están las famosas teorías, ¿no? De Dow, del padre del análisis técnico, que te dice que los números redondos actúan como niveles importantes aunque nunca hayas estado, y puede ser una referencia que utilicen los inversores o los traders de más corto plazo para bajarse y tomar parte del beneficio que llevan acumulado. Independientemente de eso, lo que sí es verdad es que parece que se intuye una estructura en 5 tramos. A mí me sigue gustando muchísimo. Creo que en este entorno es el activo que más sentido tiene, porque históricamente te protege de la incertidumbre y de los riesgos inflacionistas, y estas dos situaciones las tienes presentes, ¿no? La política arancelaria podría acabar generando más presiones de inflación. Los últimos datos no estamos viendo un retorno al 2%, sino cierto repunte en casi todo el mundo de las presiones inflacionistas. Nadie sabe qué va a pasar con la situación en Ucrania. Por tanto, el oro a priori es el activo que quieres tener, pero bueno, tampoco hay que engañarse y mira, desde octubre de 2023, cuando estaba a 1.800, ahora estamos hablando de subidas porcentuales gigantescas. Con lo cual, yo personalmente sigo teniendo posición en oro, no detecto todavía ningún motivo para apearse de este gran movimiento, pero sí soy consciente de que en algún momento vamos a ver una toma de beneficios significativa, simple y llanamente porque lo que aglutina de porcentaje de subida en cuestión de un par de años es abrumador, ¿no? Con lo cual ya sabemos cómo funcionan los mercados. Entonces, me gusta el activo, no veo ningún problema, no hay ninguna estructura gráfica que diga que hay que bajarse, pero evidentemente hay que ser consciente que en algún momento vamos a tener que lidiar con retrocesos que son, por otro lado, como habéis visto en el gráfico, pues muy naturales. ¿La posición la tienes, Pablo, con ETFs, física? Sí, cuando tomo posiciones a largo plazo, un poco como decisión de cómo quiero repartir mi patrimonio, ahí utilizo el activo que tiene una comisión más baja, que no tiene puntos de swap, los rollovers, por tanto, ETFs con réplica física, que es la solución la menos mala, ¿no? Porque siempre a la gente, me compro el oro físico, lo meto en una caja fuerte, me lo traigo a casa, compro un derivado y digo, bueno, pues para mí la solución, digamos, que mejor encajaba era un ETF, pero con réplica física. Bueno, hemos hablado del oro, pero tenemos siempre un bonito hábito en este consultorio y es despedir con un minuto de oro. ¿Tienes, Pablo, alguna idea que quieras regalar a nuestra audiencia para despedirnos hoy? ¿Idea que considerar? Bueno, creo que tal vez la reflexión que me gustaría comentar es qué difícil es actuar sin dejarte arrastrar por lo que dicen los demás, ¿no? Hace año y medio
cuando empecé a decir, creo que China es una gran oportunidad, creo que hay que mirarlo, todo el mundo critica, ¿no? No, China tiene un problema de crisis inmobiliaria y de crédito y los gobiernos locales y se están endeudando y los jóvenes no pueden trabajar, hay un 25% de paro en la juventud. Y dices, ya bueno, ya me estás contando lo que ya sé, ¿no? Y ahí llega la segunda parte que es muy bonita y es por eso ha bajado la bolsa china un 75%, ¿no? En ese entorno, todo lo que lees, todo lo que oyes es negativo, pero tú ves la valoración de la bolsa, tú ves los esfuerzos con las bajadas de tipos y los estímulos y dices, esto me suena de algo, esto me suena cuando en Estados Unidos en 2009, por ejemplo, parecía que iba a quebrar completamente el sistema financiero y fue la base de la bolsa antes de una gran subida. Por el contrario, arriba pasa justo lo opuesto, ¿no? Todo el mundo le encanta Nvidia, todo el mundo le encanta los 7 magníficos, todo el mundo le encanta la bolsa americana, pero es que está a unas valoraciones terroríficamente altas, ¿no? Con lo cual hay que conseguir tener esa capacidad de tener una opinión sobre el mercado y no dejarse llevar por el flujo de noticias, porque si te dejas llevar por el sentimiento de los demás, arriba nadie quiere vender y abajo nadie quiere comprar. Con lo cual recuerda siempre tener esa mente fría a la hora de tomar tus decisiones, sobre todo cuando se habla de inversiones a largo plazo, ¿no? Pablo Gil, ya se nos acabó el tiempo. Uy, esto se nos queda muy corto. Un abrazo muy grande. Mil gracias. Nada, a ti, un placer.